hacer, todo es posible, eres quien me da el poder, nada es imposible, en ti los ciegos pueden ver, cadenas se rompen, ahora vivo por la fe, nada es imposible. Muy bien, vamos a ir hoy a la palabra del Señor. Abra conmigo su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Abra conmigo la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Por favor, siempre que usted venga como discípulo o discípula, de ser posible. ¿Cómo viene un discípulo? ¿Cómo viene una discípula? Con Biblia, tal vez lápiz, algún cuadernito para anotar, porque a veces escuchamos cosas muy valiosas que tenemos que retenerlas. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, el título fundamental es Jesús calma la tempestad. Mire lo que dice la Escritura, recorra su vista y su corazón a través de este pasaje. Dice la Escritura, aquel día cuando llegó la noche, subraye cuando llegó la noche, subráyelo si trae algo con que subrayar, cuando llegó la noche. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, subraye, pasemos al otro lado. Y dice el 36, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, es decir, ni tiempo le dieron de modificar su ropa o sus cosas, así se lo llevaron. Como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Dependemos de ti, no dependemos de ninguna otra cosa. Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia, eres quien nos enseñas, eres quien tienes la porción de alimento que este domingo nuestra alma, nuestro corazón necesita. Padre, te hemos bendecido en medio de la alabanza, de la adoración, pero ahora, Señor, que tu palabra sea tan propicia, tan adecuada a la necesidad que tenemos como pueblo, como iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro, nos bendices y traes tu buena palabra. Quiero decirle algo en esta hora, y es que le pedí que subrayara cuando llega la noche, porque en nuestras vidas puede llegar la noche como esa que usted ve ahí. En nuestras vidas es posible que llegue la noche sin pedirnos permiso, a la vida matrimonial, a la vida familiar, a la economía, a la situación de salud, y de pronto la noche nos agarra y en medio de la noche es posible que nosotros tengamos algunas circunstancias que atender. Cuando llega la noche, y esto es crisis en la vida del creyente, crisis en la vida familiar, dice ahí, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. La primera cosa que nosotros encontraremos en estos tiempos en la noche es que vamos a encontrar ahí en la noche crisis
que se presentará con peligros y amenazas. Estaban en este lago, en el mar de Galilea, o también llamado lago de Tiberíades, o también lago de Genesaret. Y se llama así porque si usted se sube a un helicóptero y vuela sobre este lago, arriba tiene forma de una arpa, por eso se llama Genesaret, del griego, de ahí viene. Entonces la primera cosa que vamos a encontrar aquí, y que ellos se encontraron en una noche, se encontraron en medio de una tempestad. Diga conmigo, tempestad. Yo no sé si usted ha viajado y ha estado en el mar en medio de tormentas. En el día aquello se pone feo, pero en la noche aquello se pone terrible. ¿Por qué? Porque no puede ver la orilla, no sabe dónde está, la tormenta, el vaivén, etcétera, genera una sacudida de la barca. Así que para tener mejor un panorama de este mensaje es importante hacer un poquito de historia que le voy a hacer. En este punto de la historia, aquí ya Jesús había iniciado su ministerio y había hecho varios milagros. En primer lugar, había liberado a un hombre que estaba poseído de un espíritu inmundo. Además, él había sanado a la suegra de Pedro. También en una ocasión había sanado a muchos enfermos. Esto es un poco para que usted entienda la actitud que tomaron los discípulos con todo el antecedente que ya tenían habiéndole acompañado. También había sanado a una enfermedad más temida de ese entonces. Él había sanado a un paralítico. Siempre son enfermedades temidas, las parálisis, obviamente por la incapacidad, por el afecto tan fuerte que tiene una persona. Había sanado a un hombre con la mano seca. ¿Por qué debemos de saber estas cosas? Es necesario que nosotros sepamos un poquito de la historia, porque estos pequeños detalles demuestran que Jesús en más de una vez había demostrado el poder, había demostrado la capacidad que había en él como hijo de Dios para intervenir en circunstancias que por demás eran sumamente fuertes. Y aquí nos encontramos en medio de una tempestad. Diga conmigo tempestad. Diga conmigo crisis. Así que encontramos a Jesús cursando y cruzando esta situación. Y dice ahí la escritura que las olas entraban en la barca. Yo le quiero preguntar, ¿cuántas olas podrán llenar una barca? Dice en el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. ¿Para cuántas olas le gusta que la barca se pusiera en crisis, se pusiera en punto de naufragio? Porque eso es lo que sucede. Pues no faltaban muchas. Y aquellos hombres eran diestros, digan conmigo, eran diestros. Eran diestros en el mar, sabían su negocio. Pero ahora estaban amenazados. Así que el viento les desalentó. Y yo quiero preguntarle en esta hora si alguna vez usted se ha encontrado en situaciones de crisis. Aquí nos encontramos que había una gran amenaza, había peligros en las noches. Recuerdo algunas ocasiones haber caminado por altas horas en la Ciudad de México. Ahí viví casi por 15 años cuando fui estudiante. Y recuerdo que iba a recoger a quien es mi esposa. Lidia era una joven, bueno, todavía lo es. Pero en aquellos años yo la tenía que recoger a las 10 de la noche, casi en el centro de la ciudad. Yo vivía hasta el norte de la ciudad. Tenía que llevar a mi esposa a su casa. En el trayecto de la escuela a su casa ya casi eran las 11 de la noche. Y en la Ciudad de México las distancias son largas. Y tenía que dejarla en casa, regresar y tomar otro camión que me llevaba hasta donde yo vivía. Recuerdo y todavía suenan los tacones de mis zapatos en una calle oscura y sola. Tac, 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 tac. A veces esperando que en las esquinas pues salieran a saludarme, ¿verdad? Había bolitas, había gente, había pandillas ahí. Y yo recuerdo a veces mi corazón, tun, 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 tun.
Ya que llegaba a casa decía, Señor, gracias, llegué sano y salvo. Otro día, para mí esa ciudad algunas veces se convertía en una selva. Yo decía, otro día más, otra rayita, otro día más. Así que en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, ellos estuvieron en medio de amenazas y amenazas que pensaban con privarles la vida. Y entonces ellos ven y van con Jesús y lo despiertan. Lo tenían que despertar en medio de la tormenta. Déjeme decirle que ese día había sido un día sumamente pesado para Jesús. Un día donde él había predicado, había estado con las multitudes, entonces su energía estaba baja. ¿Estaba cómo? Baja. Estaba cansado. Ahí vemos nosotros la humanidad, la parte humana de Jesús, la parte que no debemos de perder de vista, que Él se hizo un humano con nosotros para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él. Así que aquí encontramos a los discípulos despertándole. ¿Sabe cómo podemos despertar a Jesús en medio de las crisis? A Jesús lo podemos despertar a través de la oración, a través de la súplica, a través del ruego, a través de doblar nuestras rodillas. Si tú eres padre, el Señor usará a tus hijos para que aprendas y aprendamos a doblar nuestras rodillas. ¿Cuántos han tenido esa experiencia ya? Que Dios se ha valido de tus hijos para que tú dobles rodillas. ¿Y de qué otra manera? Buscando su presencia. El Señor en medio de las crisis no lo vas a ir a sacudir como lo sacudieron en la barca. Él estará viendo tu corazón. Él estará observando la actitud interna en tu vida y en tu corazón. Si esto te hará acercarte al Señor. Las crisis están colocadas ahí para que nosotros vengamos y despertemos al Maestro y le digamos, Señor, Señor, mira que perecemos, mira esta circunstancia. A veces ya hemos agotado la oración y a veces llegamos con Él solo con lágrimas, con llanto, con quejido, con clamor, porque ya se ha agotado nuestro razonamiento y nuestro entendimiento. Habrá ocasiones en medio de la crisis donde nuestra vida solo tenga lágrimas, a veces dolor, a veces solamente delante de Dios llanto, súplica, ruego, exclamación, porque no vemos que el barco encuentre un rumbo. El barco está naufragando, sea economía, sea salud, sean nuestros hijos, sea sabiduría, sea la empresa, sea tu negocio, tus finanzas. Y Dios dice, cuánto he anhelado que aprendas a despertarme de esa manera. ¿Sabe? Los tiempos íntimos muchas veces son gestados, son provocados a través de circunstancias así. ¿Cuántos dicen amén? Así ha sido. Y el Señor está esperando. Entonces el Señor necesita ser despertado de esa manera. En Juan, Evangelio de Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Usted puede subrayar esa porción donde dice, me manifestaré a él. Me manifestaré a él. ¿Por qué lo llevo a ese texto? Déjeme decirle una gran verdad. Jesús prometió estar con nosotros todo el tiempo, todos los días, ¿sí o no? Sí. Le pregunto ahora, ¿Jesús prometió manifestarse siempre? ¿Sí o no? Jesús no prometió manifestarse siempre. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y déjeme decirle algo, una gran verdad que vemos en esta porción de la palabra. En esta porción de la palabra, los diestros eran los discípulos y llegan delante del Señor rebasados, estaban atormentados, angustiados, llegan y los sacuden a Él. Ellos querían ver una manifestación previa, antes de ese suceso, que no pasaran por aquello. Y con esto te quiero enseñar algo. Habrá ocasiones en que tú y yo no podamos eludir la tempestad.
Habrá ocasiones que usted y yo no podamos excluir la crisis, excluir el tiempo de crisis, excluir la situación adversa. Imposible será. Esta era la condición de los discípulos. Yo le pregunto, ¿tendría algún propósito el Señor que ellos atravesaran por esta situación? Claro que sí, había ahí un propósito. Bien, tenemos que asegurarnos que Jesús esté en la barca. Ellos estaban seguros de que el maestro estaba ¿dónde? Estaba en la barca. Así que el que Jesús esté en la barca de tu vida tiene algunas implicaciones, y es esto: es que tú hayas entendido el verdadero evangelio. Yo le llamo el evangelio completo. ¿Por qué? Muchas veces hemos tenido la predicación de un evangelio incompleto, un evangelio sentimental que dice solo acepta al Señor en tu corazón y todo se arreglará. Ese evangelio es un evangelio incompleto, no es el evangelio que Jesús predicó, no es un evangelio verdadero, es un evangelio emocional, es un evangelio que anda vendiendo una condición sumamente barata, una condición que no tiene el sustento completo de la palabra de Dios. Así que el evangelio completo consta de estos tres elementos y ahorita los vamos a ver. ¿Por qué y dónde tiene aplicación en esta enseñanza? Mire, si usted dice, yo voy a la iglesia, yo acudo a la iglesia, está muy bien, pero es tan importante que usted tenga verdaderamente un nuevo nacimiento y un evangelio completo en su vida. No es solamente por acudir a un lugar. El nuevo nacimiento lo da Dios, el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que hay nacidos de Dios. No son nacidos de un pastor que oró por ti. No son nacidos porque veniste debajo de este techo un domingo. Así que es importante que nosotros seamos enseñados en el verdadero evangelio o en el evangelio completo. En primer lugar, tiene que haber algunos ingredientes bíblicos. Dice la Escritura, arrepentíos o pereceréis. Enseguida estaremos analizando este texto. El primer ingrediente es que debe de haber un arrepentimiento tal que libre de la muerte. Un verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento según Dios, donde me doy cuenta que efectivamente existe un cielo, existe un infierno y que mi vida estaba destinada a ir a un lugar de sufrimiento. Y usted podrá decir, pastor, eso podría ser muy fuerte. Yo siento que Jesús está en mi barca nada más. Yo acepté al Señor, pero vivo como quiero. Solamente los domingos coloco una bonita cara porque voy al templo. No se deje engañar, amado, amada hermana. Dicen que el panteón está lleno ¿de qué? Pues de gente con buenas intenciones tal vez, ¿verdad? Y yo quiero decirle que usted puede tener solamente humanismo y no estar seguro de su salvación. Aquí encontramos el primer ingrediente, arrepentimiento, un arrepentimiento según Dios, una compungión, un dolor de caminar extraviadamente. Yo recuerdo cuando me compartieron, yo le dije a esa joven que era compañera de mi generación, yo le decía, pero pues yo soy buena gente. Y me abrió la Biblia, me llevó a un texto aquí en la palabra, donde dice que no hay uno solo bueno. Me dice, tu problema es que piensas que eres bueno, pero la palabra de Dios dice que tú no eres bueno, que no hay uno solo bueno, así que eres tan malo como mucha gente que no la consideras igual a ti. El verdadero arrepentimiento tiene que librarnos de la muerte. En segundo lugar, tiene que haber arrepentimiento y fe en la obra de Jesús. No solo arrepentimiento, tiene que haber una fe y no cualquier fe. Usted puede tener fe en sí mismo, es más, el ser humano tiene fe en cualquier cosa. Pero la palabra de Dios dice que usted debe de tener fe en Dios y en la obra redentora de Jesús. Y en tercer lugar, tiene que haber arrepentimiento y conversión. Y aquí en la conversión tiene que ver con que su estilo de vida va a ser trastornado para bien. En otras palabras, no puede existir un creyente
que haya dicho, bueno, yo acepté a Jesús y sigue viviendo los domingos en la mañana como santo y el resto de la semana, pues muy mal. Algunos le dicen carnal, ¿verdad? Pero otros viven exactamente como la gente sin Dios. 3 elementos importantes que tienen que ser bíblicos. En primer lugar, Lucas, anótelo, Lucas 13 del 1 al 3. El verdadero evangelio, el evangelio completo, tendrá que tener elementos de este tipo. Y aquí está el Señor, dice aquí la escritura en Lucas 13:1. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas como obras para alcanzar a Dios, ¿verdad? Porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y aquí les asesta un golpe a la conciencia, que es un golpe que tiene que estar asestado directo a tu conciencia y a la mía como iglesia. Os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Cómo dice? Igualmente. Y está hablando de muerte espiritual. No podemos entonces concebir que Jesús esté en la barca si nosotros no hemos considerado esto en nuestra vida. Tenemos que considerar tan importante y valiosa el arrepentimiento, porque de lo contrario pereceremos espiritualmente. En segundo lugar, en Hechos 3:19. Hechos 3:19 hace énfasis al evangelio completo, hace énfasis al evangelio verdadero de esta manera. Dice, arrepentíos y convertíos. Tiene que haber entonces una transformación. Diga conmigo, transformación. No los escuché. Tiene que haber una transformación, y esa transformación la hace el Espíritu Santo. Hechos 3:19 dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿A qué les suena a ustedes esa palabra de tiempos de refrigerio? ¿Les sonará como a tiempos buenos, a tiempos de prosperidad, a tiempos de reconciliación familiar, a tiempos donde las cosas van muy bien? Y yo pregunto, iglesia amada, ¿quién de nosotros no quiere tiempos de refrigerios? Cada uno de nosotros anhelamos. Hay un deseo inherente en el corazón del hombre de desear cosas buenas. Pero esas cosas buenas tienen que empezar para que usted pueda entrar y ver el reino de Dios. Tiene que empezar con esto. Así que arrepentíos y convertíos. Tiene que haber una transformación que Dios se propone hacer en tu vida y en mi vida. Yo no sé si usted ha visto gente transformada como la mariposa. ¿Cómo empieza la mariposa? Dígame, ¿cuál es su inicio? Empieza un capullo donde es un gusano. Bueno, no quiero decirles eso, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no tenemos un buen historial en nuestro pasado. Si usted no ha tenido o no ha visto una transformación en su vida, considere esta palabra. La palabra de Dios dice arrepentidos y convertidos. Esa conversión la va a hacer el Señor en su vida y en la mía. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan entonces tiempos de refrigerio. Permítame tantito, me faltó una o no la dije. Ok. La segunda es arrepentíos y creed. La primera es arrepentíos para que no perezcáis. La segunda tiene que ir acompañada de fe. Arrepentimiento acompañado de fe, Marcos 1:15, diciendo el tiempo se ha cumplido. Yo no sé cómo usted ve los tiempos de hoy día. Yo no sé cómo su radar espiritual puede considerar el lugar donde esta nación y el mundo está parado hoy día. Vivimos en los tiempos ya de cumplimiento y estos son los últimos tiempos.
los últimos tiempos. Y aquí Jesús está diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer ¿en qué? En el evangelio, en la buena nueva, en la propuesta, en la bendición que trajo Jesús a la tierra. Arrepentidos y creer. No es solo creer, el evangelio no es barato. Hay gente que dice: pues solo con que tú creas y vayas a la iglesia, cómprate una Biblia porque te vas a ver mejor. De vez en cuando léela, que no se te empolve tampoco así, ¿verdad? Léela de vez en cuando. Pero mira, vive lightmente como a ti te guste, como a ti te plazca. ¿Sabe que hay evangelio predicado de esa manera? El Señor está trayendo voz a su iglesia porque los tiempos que vivimos no son cualquier tiempo, mis amados hermanos. Y nosotros tenemos que predicar, los pastores, predicar la verdad de Dios. Si usted no está seguro de dónde pasaría la eternidad, necesita detenerse un poco y considerar. Así que el verdadero evangelio necesita arrepentimiento y creer, y necesita lo último que vimos en tercer lugar: arrepentimiento y una verdadera transformación, conversión en su vida y en la mía. Así que es tan importante entonces que nosotros entendamos esto. La segunda cosa que vendrá en la crisis, déjeme decirle, la segunda cosa con la cual usted y yo posiblemente vamos a lidiar en la crisis es que vendrán mentiras del enemigo a su vida. El enemigo va a traer mentiras en medio de la problemática, de la crisis, del dolor, del sufrimiento, en medio de la tormenta. Ahí usted se encontrará atrapado en medio de esta situación. Por lo tanto, deberá usted aprender a discernir cuando el enemigo está trayendo mentiras a su vida. Yo le pregunto: ¿cuántas veces escuchas la voz fuerte de las circunstancias apagando tu fe? La voz fuerte a veces del enemigo en medio de tus circunstancias. Le pregunto, en esta historia que nosotros hemos leído, ¿qué voz estaban escuchando los discípulos? ¿Qué voz estaba llegando a ellos? Mire, lo vamos a volver a leer. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 38, y le sugiero que subraye algunas cositas porque aquí hay unas mentiras. Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Recuerde que él había trabajado arduamente y estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, fíjese lo que dice enseguida, no tienes cuidado. Ya era un veredicto, le estaba diciendo a Jesús: de veras que tú no cuidas de nosotros, de veras que tú no tienes cuidado de lo que está pasando con nuestras vidas. Esto es una mentira, esto no era verdad. Yo te pregunto, ¿cuántas veces en medio de la tormenta y en medio de las situaciones adversas te has quejado y el enemigo ha traído mentiras a tu vida, a tu corazón, como diciéndote: a él no le importa tu circunstancia, a él no le importa tu situación económica, tu situación familiar, tu salud? Ten cuidado, iglesia, en medio de las crisis es posible. Ellos se la creyeron. Yo le pregunto, ¿tendría o no tendría cuidado el Señor de ellos? Claro que sí, pero aún no se había manifestado. Diga conmigo: Dios prometió estar con nosotros, pero manifestarse en su tiempo. Iglesia amada, escucha, abre tu oído espiritual. Nosotros tenemos un grave problema. Nosotros hemos confundido esta situación y hemos querido que Dios se manifieste siempre y tras nuestra óptica, tras nuestro deseo, tras nuestra condición emocional, ¿sí o no? Porque usted se ha defraudado algunas veces, emocional, espiritualmente, esperando algo que no llega. Dios prometió estar con nosotros, pero no siempre manifestarse en el tiempo y en las circunstancias adecuadas a nuestro parecer. Y es importante, esto es una verdad y usted la tiene que acuñar en su corazón. Porque yo no sé si está pasando
atravesando usted una tormenta o saliendo de ella o posiblemente empezando a entrar en alguna tormenta. La vida así es. La vida consiste en que nosotros vayamos creciendo en fe a través de las pruebas, a través de las circunstancias. Así que es tan importante que Dios prometió siempre estar con nosotros, pero no siempre manifestarse en el tiempo nuestro. Y esto tiene que traer templanza a su corazón, fe y fortaleza a su corazón, que aunque usted no ve las circunstancias a su favor, el Señor estaba ahí. Le pregunto, ¿las circunstancias estaban a favor de los discípulos en la tormenta, en la barca? No, de ninguna manera. Le pregunto, ¿el Señor estaba con ellos? ¿Sí o no? ¿Habría de venir bonanza? Sí, pero aún no se había manifestado, como en algunos de ustedes, como en algunas de ustedes, todavía no se ha manifestado. ¿Por qué se angustia tu corazón, iglesia? ¿Por qué os amedrentáis? Dice la Escritura. Ellos estaban temerosos, como si fueran a perder su vida. No tienes cuidado de nosotros. El diablo es el padre de toda mentira y te dirá que Dios te abandonó a tu suerte, que Dios no tiene control de tu vida y que las cosas van a empeorar y no van a mejorar. Así que en las circunstancias ellos no pudieron reconocer que Dios estaba con ellos. Y le habla a las circunstancias, le dice al mar y a los vientos, le dice, calla y enmudece. Palabras para ti y para mí. ¿Qué circunstancias están amenazando hoy tu vida? ¿Qué circunstancias de crisis en tu matrimonio, de situaciones económicas, de situaciones matrimoniales, conyugales, económicas, de salud? ¿Podrás tomar esto de inspiración y decirle a las circunstancias, calla, enmudece, que hay una palabra de Dios para mí que me ha dicho, pasemos del otro lado? ¿Cuántos reciben esto? Hay una palabra del Señor que ha dicho, pasemos del otro lado. Y si Jesús lo había dicho, Él lo hará. Él lo hará. En tercer lugar, nosotros tenemos que considerar que en esta historia vemos a una persona que puede descansar a pesar de una gran tempestad. Así que la paz de Dios no es ausencia de problemas, mis amados hermanos. La paz de Dios es considerar su presencia en medio de la tormenta, en medio de la sacudida de la barca, en medio de las olas entrando, en medio del timón perdido. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, tú puedes darme la paz que sobrepasa esta circunstancia. ¿Cuántos han experimentado eso? Y si no lo has experimentado, tú tendrás que ir en algún momento, en medio de las circunstancias, decirle, Señor, en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, tú tienes una paz que sobrepasa esto y lo que habrá de venir. En el verso 37 dice que se levantó una gran tempestad, pero el Señor ahí estaba durmiendo. Estaba durmiendo, ahí encima del cabezal de la barca, ahí estaba recostado durmiendo. Quiero entender que estaba muy fatigado, que estaba extenuado totalmente. ¿Qué enseñanza para ti y para mí? ¿Qué reto, qué desafío? Considerar la posibilidad mental y emocional de poder tener en medio de las crisis esto, poder descansar en aquel que ha entrado a tu barca y decir, yo no sé cómo. Ellos ya habían perdido el cómo, ellos ya habían perdido la factibilidad, la posibilidad, el acierto de enderezar ese barco y de darle curso adecuado. Yo te pregunto, iglesia amada, amado hermano, amada hermana, ¿qué has hecho y qué harás cuando te encuentres en estas circunstancias? ¿Perder la cabeza? ¿Tener una actitud realmente de desesperación desmedida? Si la desesperación, el temor, la falta de fe pudiera ayudar, pues qué bueno, pero eso no nos va a ayudar.
¿Dónde depositará usted su confianza a partir de esta predicación? Y me refiero cuando las cosas van mal, porque cuando las cosas van bien no hay ningún problema. Cuando las cosas van mal, ¿dónde depositará usted? Tendrá esa consideración de entrar en el reposo de Dios y decir, yo sé, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, que soy su hijo, que soy su hija. Entonces suelto el control completamente. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque usted puede confiar en Él completa, absolutamente. ¿Qué otra cosa encontramos por último? Por último, nosotros encontramos aquí, en medio de la crisis, una gran promesa. Y la gran promesa es que Él dijo, pasemos al otro lado. Y estas palabras no las dijo en medio de la crisis, las dijo ¿cuándo? Antes, en el primer renglón de esta experiencia donde Jesús calma la tempestad. En las primeras líneas dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado significa que Jesús ya había prometido y ellos ya deberían de verse del otro lado. Diga conmigo, las crisis son temporales. Mis crisis serán pasajeras. Dios ha colocado la crisis para que usted y yo la atravesemos y no nos quedemos en ella. Las crisis amenazarán tu fe al punto donde digas, esto ya no tiene lucha. Este hombre, esta mujer ya no va a cambiar. Mi hijo tampoco va a cambiar. Y Jesús te dice, desde ahora, yo enseñaré a tus hijos y tus hijos serán enseñados por Jehová. Y yo no te dejaré, no te desampararé. Yo soy el que te fortalece, el que traigo una nueva fuerza a tu vida. Habrá ocasiones en que quieras tirar la toalla. Yo estoy seguro que aquí los marineros quisieron tirar el remo. Es más, ya ni remaban porque no sabían para dónde darle. ¿Te has encontrado en tu vida en una situación así? Jesús dice, yo estoy esperando tu corazón, estoy esperando tu fe. ¿Dónde la has depositado, iglesia amada? ¿Me creerás solo en los tiempos fáciles? ¿Me creerás solo en los tiempos donde las cosas van bien? El Señor dice, ¿dónde vas a depositar tu fe? El Señor ha dicho, pasemos al otro lado. ¿Has considerado practicar el reposo de Dios cuando las cosas vienen con crisis? ¿O te descontrolas tanto que no sabes qué hacer? ¿Te desubicas tanto que pierdes todo? Tu compostura, tu fe, el temor te inunda, la fe se apaga. Ahí es donde el Señor te dice, este es el momento para que tú confíes en mí. Suelta el timón, que yo lo tengo en mis manos. Asegúrate de que el Señor está en la barca. El arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. No podemos vivir sin el arrepentimiento y sin la fe. Los dos tienen que ser estilo de vida. No es solamente el día que entregué mi vida a Jesús, es el día que me arrepentí. Es cada vez que nosotros pecamos, tenemos que ir con el Señor y decir, Padre, es tan eficaz la sensibilidad del Espíritu Santo que has depositado dentro de mí, que aquí está mi corazón quebrantado. ¿Te sabes quebrantar delante de Dios? Vienes con Él y te quebrantas y le dices, Señor, perdóname, me duele haberte ofendido. Si tienes esa sensibilidad, tendrás la mismita con tu mujer cuando te equivocas y la lastimas también, o con tu marido, para ir y decirle, sabes, perdóname porque te he lastimado. ¿De qué manera se construye o se reedifica un hogar? Moviendo los escombros. Mucho pueblo de Dios tiene pecado no confesado. ¿Qué significa eso? Que heriste, lastimaste y nunca tuviste ni la valentía, ni la oportunidad, ni el deseo de ir y pedir perdón y restaurar. Usted puede ser cualquier cosa menos un cristiano si practica eso. Eso no lo practica un creyente. Cuando usted es nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene y lo redarguye. No es posesión del Espíritu Santo, no se va a redarguir su corazón. Su corazón es posesión del Espíritu Santo. Su corazón tendrá que redarguirse, ir, arrepentirse y pedir perdón.
Usted puede jugar a la iglesia o al cristianismo, pero es mi responsabilidad como pastor sembrar estos conceptos de la palabra de Dios en su vida, en su corazón. ¿Cómo ve usted ese río? Porque no es un lago, lo ve caudaloso, ¿verdad? Pareciera difícil atravesarlo a nado, y así son las tormentas en nuestra vida. A veces tenemos circunstancias y situaciones altamente peligrosas que amenazan con nuestra estabilidad, que amenazan con nuestro corazón, que amenazan tu vida y la mía. ¿Cuántos han recibido de Dios en esta hora? Ponte de pie, vamos a orar. Una predicación sin un reto, sin un desafío, se queda muy corta. Y el desafío primario en esta tarde tiene que ver con qué calidad de lugar le has dado a Jesús en la barca. ¿Él es Señor de la barca o Él es un visitante ocasional? Él ha venido a tu vida, Él ha venido a tu corazón. Él es quien quiere tomar el control. ¿Le has permitido a Él? Todos los afectos. Si me amáis, condición, y guardáis mis mandamientos, entonces vendremos mi Padre y yo y haremos morada en Él. Este es un tiempo especial. Si tu relación con Jesús es una relación superficial, si no habías entendido que hay un evangelio simple, donde no requiere compromiso, solo quiere emoción. Hoy has entendido que hay un evangelio verdadero y completo que requiere arrepentimiento y fe, arrepentimiento y conversión. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque esta iglesia a ti te pertenece. En estas almas benditas que tú has comprado y aquellas que están, Señor, todavía por nacer de nuevo y tener un encuentro contigo. Señor, tú las compraste con tu sangre bendita. Pagaste un precio especial, Dios mío. Y Señor, el tiempo se ha cumplido. Vivimos en tiempos peligrosos. Y te quiero pedir, Señor, tu obra en ellos. Tu obra completa en ellos, Padre. Y Señor, gracias por enseñarnos que en medio de la crisis, Señor, tú prometiste, pasemos del otro lado. Quiero que pienses en tus crisis, en lo que ahora estás viviendo, y que tomes esta palabra si el Señor está en tu barca, y que hagas a un lado las mentiras del enemigo que vienen y te dicen que Él te ha descuidado. Pídele perdón si has incubado eso en tu corazón y dile: perdóname, Señor. ¿Cuántas veces he pensado que me has abandonado? ¿Cuántas veces? Perdóname, Dios mío, porque me he guiado por las circunstancias. No me he guiado por tus promesas. No me he guiado por tu bendita palabra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en nuestras vidas. Reprendemos al viento, reprendemos la tempestad. Gracias por inspirarnos. Tu palabra nos dice: he aquí os doy potestad, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda mentira, sobre toda circunstancia que ha aplastado tu vida pensando que nunca cambiará. Sea levantada la fe en esta hora en tu corazón y en tu vida. Sea levantada la promesa que te dice: pasemos del otro lado de esa circunstancia. Pasemos del otro lado. Si Él lo dijo, lo hará en tu vida, lo llevará a cabo. Padre, gracias te damos. Gracias, Jesús.